Juan, un gusto recibirte. Gracias, Luz, querido, un Un honor estar placer. aquí. ¿Cómo te gusta? ¿Qué ponemos en el graph? ¿Psicólogo clínico? ¿Psicólogo? ¿Qué ponemos? Iban a poner psicólogo clínico. ¿Te queda cómodo eso? Sí, No es que se achicó la terminología con lo que veo de tu trabajo, con lo que has expandido? sí, soy también conferencista, entonces psicólogo clínico, Está conferencista. muy bien. Sí, Por las dudas argentino. soy argentino, ¿Y viviendo dónde ahora? ahora en San Diego, California. ¿Y con esposa argentina? Mi esposa es argentina, mi hijo también, nos fuimos hace 11 años. Está muy bien. Bueno, este año me acompaña el que nos cuenta exactamente lo que va a durar la entrevista. ¿Cómo te parás frente al paso del tiempo tan minuciosamente contado? Y cada vez va más rápido la sensación de que pasa el tiempo para nosotros, las personas, se acelera eso. Me paro en un lugar de agradecer cada minuto, estar en el presente, porque si no la mente se dispara al futuro y te perdés momentos del presente. Mm, digo, algunos colegas tuyos hablan que ni exceso de futuro porque te genera ansiedad, ni exceso de pasado porque te Te melancoliza, ¿no? deprimes, exacto, sí, exactamente. Así que no es fácil, pero hay que entrenar la mente para estar en el Dame presente. ya la receta para estar en el presente aquí y ahora. Bueno, creo que la receta más fácil y rápida es agradecer. Agradecer el momento. Porque si estás con la mente en lo no resuelto del pasado, melancolía, depresión, tristeza, ya no tiene remedio más que está en tu mente. Y si estás con tu mente y atención en el futuro, que a veces pensamos en un futuro catastrófico, genera ansiedad, miedo, hasta pánico. Entonces creo que agradecer todos los días es la receta más fácil que siempre que puedo y me invitan a programas importantes como este o radio, digo, agradezcan. Es gratis, es fácil y en 3 minutos ya hay química nueva en tu sistema. El cerebro genera otra química que te hace sentir bien y feliz. Es muy interesante lo que planteas porque vos me vas a decir, si es que todavía lo hay, una pelea entre los psicoanalistas, entre los neurocientíficos, Mm. parecían como, y vos, me parece, estás intentando integrar todo esto. Sí, es cierto lo que decís y yo creo que ahora se está integrando. Creo que la persona puede utilizar todas las herramientas que le haga bien. Si le hace bien ir a una terapia de estilo psicoanálisis, o hay muchas ramas también, pero terapia parlante, de que hablas con el terapeuta, sirve muchísimo. Yo siempre lo recomiendo. Te ayuda a descubrir cosas, a ver patrones familiares, a ser consciente de lo inconsciente. Y también esta parte de la neurociencia donde yo exploré y me especialicé para técnicas que quiten lo que la palabra no quita. Por ejemplo, el trauma. El trauma, los miedos, la ansiedad. A veces hablando de un trauma lo empeoras. En cambio, con estas técnicas que no hablas, el cerebro puede reprocesar las imágenes y quitar la emoción asociada a la imagen. Cuando tenemos una experiencia dolorosa en el pasado, a veces la resolvemos, podemos sobrellevarla sin necesidad de ninguna ayuda, y a veces queda la emoción grabada en la imagen. Y cuando piensas en eso, por más que pasen 20 años, revives el malestar. Y ahí es cuando el trauma no está resuelto. Y ahí es cuando la palabra se queda corta. Porque cuando hablas y hablas y hablas, no se resuelve, lo empeoras. Cuando trabajas con imágenes en silencio, el hemisferio izquierdo, que es donde está el área del lenguaje, se deja de oxigenar y se oxigena el derecho donde está la imagen, la emoción, la sensación física que tuvimos con la emoción. Entonces se comunican, por decirlo de una manera fácil, los hemisferios, se integra la información y el cerebro dice, ya estoy a salvo, no pasó nada, y le quitas la emoción al trauma. ¿Y cómo se trabaja con las imágenes? Porque digo, las teorías psicoanalíticas, las que fueren, uno sabe que es ir a hablar, o incluso el silencio como modo de expresar. ¿Cómo Ujú. se trabaja con la imagen? Hay muchas técnicas que una vez que le preguntas a la persona desde cuándo tiene ataques de pánico, por ejemplo, de cuándo tiene esa fobia, te puede decir, a veces no es consciente, pero a veces te dice, desde que me pasó este accidente, este episodio. Entonces vas con imágenes, simplemente le dices, recuerda eso, y ahí aplica las técnicas, que hay varias. Yo enseño algunas que tocas unos puntos de acupuntura en la mano, tocas la frente, cantas una canción, cuentas hasta 5 en voz alta, entonces eso hace estimular a los dos hemisferios cerebrales
sin hablar. Bueno, esto es lo que te digo. Mirado desde afuera parece muy holístico lo tuyo, o sea, Sí. no renegás de ninguna, desde la acupuntura hasta el psicoanálisis clásico, las prácticas más conductistas, la Ujú. neurociencia, lo tuyo es tratar de incorporar Sí, todo. siempre intenté desde el comienzo de mi práctica profesional integrar cuerpo, mente y espíritu también, que es la práctica espiritual que cada uno tenga, más allá de cualquier religión o no. Mm, ¿Cómo me doy cuenta que tengo una fobia o simplemente una aversión a algo? ¿Cuándo se transforma en un, no sé, me decís vos, patología que hay que corregir? Es bien marcada la diferencia de un miedo o aversión a una fobia. Fobia es muy limitante para la persona. Tiene características. Limitante quiere decir, le puede limitar ir al trabajo, puede hasta hacer más largo el camino del trabajo para evitar, puede no viajar en avión y tal vez por trabajo necesita viajar en avión. O sea, le está limitando mucho en su vida. Dos, es sobredimensionada. A veces puede haber un insecto muy pequeño que nunca te va a hacer daño, la persona sale corriendo y se va de la habitación. Es exagerado para el estímulo que no ocasiona riesgo. Esa es otra característica. Eh, ¿Te ha tocado ver alguna fobia impensada que vos digas, alguien que se enfrenta a qué, Sí, como por sí. ejemplo, Fobia a los botones. botones? Sí, parece algo muy extraño Qué y difícil, porque, cuando tenía pacientes vi muchos. Y la persona no se acuerda cuando empezó. Entonces tienes que buscar ahí, con otras técnicas, hacer consciente la imagen se llama imagen fundante, cuando se fundó ese miedo intenso a algo que no es peligroso. la fobia se cura, no sé si, yo Sí, uso todas palabras que sí, después decir, eso es una bestia. no, está ¿Se perfecto. cura? Sí, sí, claro. He visto a lo largo de mis años de práctica miles de personas. Fobia a volar en avión, a insectos, a claustrofobia, a elevadores, ascensores, lugares cerrados, lugares públicos. Hay miles de fobias. Claro, la agorafobia, está la del lugar público y demás, Exacto. parece pero digo, me quedo impactado por esto, botones, bueno, he visto personas con problemas con agujas o elementos Agujas, punzantes. altura, sí, ahí de lo que se te ocurra puede haber una fobia. ¿Es correcto que se tratan corriendo el límite, sometiéndote a la fobia e ir dando paso, que si tengo fobia, tengo vértigo? ¿El vértigo qué es? Vértigo puede ser acrofobia, que es miedo a las alturas, pero siempre lo hablaba con mi maestro, que era un gran psiquiatra médico, que me enseñó muchas técnicas, y lo hablamos desde el punto de vista de supervivencia. Un poco es natural, porque quiere decir que el Claro. cerebro te está diciendo, correte ahí porque te vas a matar. Es una alerta natural. Pero si a veces la persona está sufriendo y no es tan alto, ahí ya es una fobia. Retomo la pregunta, digo, tengo fobia a las palomas. Sí. ¿Me vas haciendo acercar a la paloma hasta que lo pierda? Es un... Esa es una herramienta que se llama desensibilización por exposición de la terapia conductual, que sirve porque te vas exponiendo poco a poco. A veces a algunas personas les sirve, a otras no les sirve, salen corriendo, no lo soportan. Entonces sufren mucho en esa exposición. Estas técnicas le evitas el sufrimiento. Y además el cerebro no hace falta tenerlo enfrente para que crea que es real. Una característica inherente del cerebro es que si cierras los ojos y piensas que tienes una paloma enfrente y tienes fobia a las palomas, ya la persona empieza a tener taquicardia, sudoración, porque lo que piensa ese cerebro cree que está pasando, no distingue un pensamiento o una imaginería de la realidad. Entonces, puedes estar sin el estímulo, hacerlo pensar en eso y se va a conectar igual que si lo estuviera Claro. viendo. Lo trabajas, la persona lo trabaja y después vuelve a pensar en eso y ya no le molesta. Y la clásica respuesta es, ¿pero qué me va a pasar cuando de verdad tenga enfrente a las palomas o vuele en avión? No te va a pasar nada porque ahora pensaste y no molestó. Y antes pensabas y te da taquicardia. Y si sube un poquito el monto de ansiedad en el momento, vuelve a aplicar la técnica. Es autoaplicable. No me necesita a mí para que yo esté ahí en Claro. el momento. ¿Hay fobias de género? ¿Hay fobias más masculinas o fobias más femeninas? No, yo creo que no. No, me parece que Que es... no, que es No, común. por lo ¿Y, menos. y de edades, o los más jóvenes fobias de alguna cosa, o tampoco? No, a veces cuando la madre o el padre tiene una fobia a algo,
por más que no se lo inculque a su hijo o hija, de observar lo aprende. Si mi madre tiene fobia a los perros y yo tengo 5 años y veo que sale corriendo cada vez que hay un perro, voy a aprender a salir corriendo frente a un perro. Son fobias aprendidas, porque muchas veces cuando atendía niños o adolescentes me pasaba que no encontraba un trauma. Entonces, Era ahí. investigando, ¿alguno de ustedes tiene fobia a los perros? Y la madre, ah, sí, yo. Y bueno, lo aprendió como respuesta. ¿Y eso se cura por Sí, más que haya sido educado sí, en sí, esa sí, fobia? sí, sí. El cerebro es tan complejo que a veces podemos tener un trauma sin haberlo vivido, sin haberlo vivido. Recuerdo una vez un paciente que tenía fobia a volar en avión. Investigué, hice su historia clínica, nada, cité a los padres, nunca habían viajado en avión, ni siquiera habían viajado, así que no fue un trauma volando ni nada. Y con una de las técnicas, para ser consciente de lo que está tapado, recordó espontáneamente, él tenía 5 años y vio por televisión el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, verlo, aunque sea por televisión, el cerebro a veces lo graba como si hubieses estado ahí en persona. Qué interesante. O sea, vos Sí, nunca lo había vivido ni de cerca. nunca. Se llama trauma vicariante, es una manera de decirlo. ¿Trauma? Vicariante, que es, no me pasó, pero me impresionó tanto verlo que fue como si me hubiese pasado. Me decías que hay una técnica, es esta, la de la aproximación Sí, a la fobia, de a pero poco. hay tan... ¿Qué otras técnicas? Si puedo preguntar, ¿cómo se hace? Yo conozco las más cognitivos conductuales. Sí, son las que conozco. Que Es- son, digo, para el Esta, que nunca pasó por el psicoanálisis no sabe la diferencia la, entre... la que contabas de exposición, de acercarte a lo que te da fobia realmente ahí, a la paloma, al ascensor, a las multitudes, o este tipo de técnicas que yo enseño, que son varias, que hace integrar los dos hemisferios cerebrales. Claro, lo interesante es que enseñás como para que se lo lleve Sí, el analizante y pueda recurrir en el caso de que vuelva la fobia, el sí. síntoma, no sé cómo se dice. Sí, eso es lo bueno de las técnicas autoaplicables. No son tantas, yo enseño dos, que son las que yo conozco. Hay otras que lo aplicaba en el consultorio con el paciente, pero como ya no atiendo pacientes, doy conferencias más grandes, lo adapté a que sea autoaplicable. Por supuesto, si la persona necesita un apoyo Ahí estás. terapéutico, tiene que ir. Esto es complemento. Pero hay personas que no necesitan terapia, simplemente tienen algo puntual a resolver. Una fobia, perdonar algo, sanar la culpa. Y con estas técnicas lo hacen. Y el que necesita, Sanar la culpa. por ejemplo, Detengámonos ahí. ¿Qué es sanar la culpa? uy, la culpa es una de las emociones más desgastantes, inútiles, por decírtelo de un adjetivo así simple. Porque el miedo te desgasta, pero aunque sea te puede hacer correr más rápido si te persigue un león. La culpa ni siquiera. La culpa es aprendida, te martiriza por dentro, te destruye por dentro, te anula, no te permite poner límites. Es muy, muy destructiva la culpa. Por Eh, eso es una de las que más, Dijiste inútil y me acordé la definición de Freud, que dice que es un derroche inútil de emociones. sí, de energía. Porque te sientes culpable por algo que tal vez hiciste, queriendo o sin querer, o porque alguien te instaló culpa, con manipulaciones, con vínculos, de por tu culpa yo estoy sufriendo. Y hay veces que alguien puede nacer con mensajes así. Algunas religiones también se basan en la culpa. Y si encima hiciste algo que sabes que no estuvo bien, se hace una combinación explosiva. Y Que hay que trabajar para desandar la culpa. sí, ¿Y ahí con qué métodos? con las mismas técnicas que yo enseño sirven para miedo, fobia, culpa, perdonar, tristeza, enojo, preocupación, ansiedad, todo el abanico de emociones y creencias Mm. que podemos tener los seres humanos. El psicoanálisis tiene 120 y piquitos. Sí. ¿Sigue vigente o sos de los que creen fue el psicoanálisis? No, no me gusta decir fue porque respeto mucho a todos mis colegas y a todas las tradiciones y corrientes, pero a mí personalmente me gusta enseñar cosas más actualizadas,
porque así como todo avanzó desde esa época, la medicina, un anestesiólogo ahora no te pone anestesia como en hace 100. Éter. Claro, éter, cloroformo, ya no. Te ponen métodos muy precisos que te levantas bien, preciso a la hora, no te mueres en el intento. Bueno, así como avanzó la medicina, o los autos, la tecnología, la psicología también ha avanzado. Entonces Mm. a mí me gusta actualizarme. Mis amigos psicoanalistas dicen es cierto, esto que vos decís, pero la ley de gravedad desde Newton esta parte está inmutable. Sí, las leyes sí, pero las terapias no son leyes, son Mm. tecnologías. Sí. ¿La fobia está emparentada con la crisis de pánico o no? Es otro fenómeno distinto. Está emparentada porque está dentro como del conjunto de trastornos de ansiedad. Pero el ataque de pánico es diferente, es otro orden. El ataque de pánico es una interpretación catastrófica de los síntomas. ¿Qué quiere decir? Estás pensando algo que te da miedo, consciente o inconscientemente. A veces la persona no sabe. Y empieza a hiperventilar, quiere decir respirar cortito y agitado por la boca. Eso desequilibra el oxígeno y el anhídrido carbónico. Y empieza a tener síntomas, mareo, sudoración, palpitaciones, cree que se va a morir de un infarto, pues muy desagradable, hasta parece un infarto, o te vas a volver loco. Interpreta la taquicardia y lo que le está pasando como un peligro real. Y en realidad nadie puede morir de un ataque de pánico. Nadie se murió de un ataque de Mm. pánico. Pero interpretas que te vas a morir. Entonces, cuando interpretas catastróficamente esos síntomas por haber hiperventilado o pensado en algo de miedo, empeora. Y ahí es cuando ya no hay control. Y terminan en una guardia o la pasan muy mal si están solos. ¿Y el origen de la crisis de pánico? Ese es un miedo inconsciente por trauma, muchas veces por trauma, o a veces que la persona está todo el tiempo pensando en miedo y encima esto que pasaba con la respiración, que te contaba de que un simple desequilibrio de oxígeno con anhídrido carbónico te empieza a marear. Si yo ahora te digo, pongámonos de pie y respira cortito por la boca, como un perro cuando está cansado, a los 2 minutos me vas a decir, Juan, me siento mal, me estoy mareando, se me empiezan a dormir las piernas. Si yo te digo, sigue, 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 te da un ataque de pánico. Todos los que hemos pasado por un ataque de pánico sabemos que es desesperante porque Horrible. te sentís no creído por todo el resto. Sí, muchas veces la gente piensa que estás exagerando. Claro. Y eso, Hablarle a los que hoy sufren, incluso tienen vergüenza de contarlo. Hablarles como para alentarlos a saber que se puede salir de se eso. puede salir, no pierdan la esperanza y hay que empezar por lo básico, la respiración. Antes de empezar a pensar si tuve un trauma, cuál es mi miedo, empezar a entrenar la respiración, boca cerrada, por ley, y respiras lento por la nariz. Y eso corta ese desequilibrio que hablábamos. Me Entonces, muero, Juan, me ahogo si me hace respirar. pero porque no estás acostumbrado. Y eso es la respuesta que casi siempre las personas que suelen tener ansiedad crónica hace mucho, te dicen, me falta el aire, no me alcanza, necesito tomar aire por la boca. Es entrenamiento, sí, es verdad, porque no estás entrenado, pero eso se entrena. Pero es clave, ¿eh? Es clave para empezar a sanar el ataque de pánico. La respiración es clave. Mi maestro, este médico que te contaba, me decía, cuando yo estaba aprendiendo y él supervisaba mis casos, le decía, vino un nuevo paciente con ataque de pánico. Y me decía, ok, quiero que le hagas tener un ataque de pánico en el consultorio. Yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hacer eso? Me asustaba a mí. Y él me decía, tranquilo, te voy a enseñar cómo. Y hacía esto que te decía, le haces poner de pie, le haces respirar cortito y Cortito. rápido por la boca, le tomas el tiempo, se va a asustar, le va a empezar a faltar el aire, va a empezar con cosquilleos en las manos, sudoración. Le dices que se quede tranquilo, que nadie se murió de un ataque de pánico, que estás ahí apoyándolo. Y cuando empieza, le dices, ahora cierra la boca y empieza a respirar por la nariz. Obviamente le va a costar, y le costaba. Pero lo iba calmando, 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 y de repente frenaba. Decían, ah, pude hacerlo, lo pude controlar. Entonces lo voy a poder controlar en el ascensor, o en medio de una multitud, o en el medio del auto en la ruta. Y eso les daba mucha seguridad. Y como complemento, trabajábamos cuando empezó, qué estaba pasando en su vida cuando fue el primero, y ahí siempre descubres traumas. ¿Cuánto de importante es la respiración? Bueno, técnicas orientales o de meditación sostienen que la respiración es todo. Sí, ¿Cuánto de importante es?
en esto que estamos hablando es muy importante, te diría 50-60%. Es muy importante. La respiración es tu conexión con la vida. Nacemos, cortan el cordón umbilical y empiezas a respirar con tus vías respiratorias y pulmones. Y cuando te vas de este mundo, lo último que haces es la exhalación final. Es la conexión con la vida. Oxígeno, si se desequilibra, empiezas a estar mal. Es- son muy útiles. Hoy hay como unas corrientes, por lo menos en redes, de que solo hay que respirar por la nariz. He visto deportistas de altísimo nivel Mm. que presintan la boca Ah, para dormir, ¿no? para dormir y para entrenar. Sí, Lo vi, no quiero meter la pata con cuál de los tenistas de primer sí, nivel, sí, entrenando este, por la sí. nariz es distinto respirar que por... Entra más oxígeno y evitan esos desequilibrios. Sí, aprovechan más el oxígeno, durmiendo o también entrenando. Te tienen que guiar, ¿eh? No es así de fácil. Claro. Cierro, como te preguntaba, por las fobias, por el ataque de pánico. ¿Se cura? Sí, 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 he No, visto. es súper alentador. No, sí. Y Por descubre favor, que la gente tenga claro, esperanza de que haciendo las terapias correctas, con las técnicas correctas, se cura. He y visto miles de casos. descubro el trauma siempre. A veces no. Ah, Pero lo me quedo más bueno, tranquilo. No, nada, jamás hablo en primera persona, pero solo como modo de ejemplificar. Yo trabajo de esto haciendo varios programas. Hubo una época, en el estudio acá al lado, no podía hacer un determinado noticiero claro, porque empezaba a respirar cortito claro. y sentía que iba a morir. Y Ajá. gracias a la inmensa Mónica Gutiérrez que se dio cuenta, Mm. que dijo, tranquilo, nos pasa a todos, estás cansado, estás ansioso. Y nunca logré entender que era que solo en ese lugar, ni 3 horas de radio, ni 2 horas de otro programa, ¿por qué en ese lugar me pasaba? Algo te lo disparaba, pero puede ser en esa época o puede ser mucho antes y eso era el disparador. Es muy complejo. Cada persona tiene que buscar dónde está la escena fundante. Pero muchas veces no te acuerdas, pero como la memoria celular, que es las emociones grabadas en nuestro cuerpo, guarda mucha información, hay veces que la persona trabaja la sensación y no vuelven más. Y tal vez esa imagen era o preverbal, quiere decir 2 años, 4 cuando no te acuerdas, cuando no hablabas muy bien, o que se resolvió, estaba ahí guardado el recuerdo, un archivo muy guardado y nunca te lo acordaste. ¿Cuánto de tu historia personal te llevó a hacer lo que haces hoy? Muchísima. Te diría que gracias a cosas que me pasaron, hoy hago lo que hago. Una enfermedad muy grave, incurable que tuve a los 21 años. Hoy tengo 46. A los 21 años estaba en tercer año de la carrera de psicología, era saludable, deportista, estaba feliz. Y me detectan una hepatitis atípica, estuvieron un mes sin el diagnóstico. Sabían que era hepatitis, pero no sabían por qué era. Tardaron un mes, mi padre es cardiólogo y me estaban viendo muy buenos especialistas y no lograban saber la causa de la hepatitis. No era ni la A, ni la B, ni la C, ninguna. Y cuando me diagnostican, me dicen es un parásito muy extraño que no suele hacer eso y a ti se te alojó en el hígado y te está dañando rápidamente el hígado. Bajé 15 kilos en 15 días, era un esqueleto. Hoy peso 70 y soy delgado, pesaba 50 kilos, 52. Y estuve 3 meses con fiebre, 7 meses en cama. Fue un infierno. Fue lo más duro que... Con pronóstico fatal. No me dijeron te vas a morir, pero había muchos silencios que yo los interpretaba muy bien a mi padre y a sus colegas. Me dijeron no hay cura, no hay tratamiento, no hay medicina. Te tienes que ir a tu casa, si te mantienes hidratado no te internamos y si no te tenemos que internar. Y así estuve en mi casa. Mi padre era casi como una internación, porque mi padre estaba ahí todo el tiempo checándome. Me sacaban sangre 3 veces por semana, fiebre, un infierno. Y cuando me recupero de eso, yo digo que, bueno, yo tengo fe en algo superior, ¿no? Cada uno le llama como quiere, esa energía superior que hace que tu corazón pueda latir, esa energía que hizo que un espermatozoide y un óvulo se unan, esa energía que hace que una flor pueda florecer, esa energía, a mí me gusta decirle Dios, pero cada uno le llama diferente. Creo que mi actitud cambió, empecé a visualizar que corría y eso en conjunto con esa energía y mi actitud mejorando hizo que me recupere, mi cuerpo se regeneró.
Pero el proceso de recuperación se debió... Yo lo atribuyo a que cambié mi actitud porque me deprimí. Cuando estás mal del hígado no tienes energía ya de por sí, Mm. porque el hígado es como la caldera de energía del cuerpo. Pero encima de eso me deprimí por cosas que estaban pasando a mi familia, por lo que estaba viviendo, la desesperanza que me transmitían. Entonces, como al tercer mes, cuarto mes, empecé a cambiar mi actitud y empecé a visualizar que corría, empecé a cambiar mis pensamientos, mis sentimientos, empecé a tener más esperanza. Pero ese cambio de actitud fue voluntario o Sí, involuntario. sí, fue un día que me levanté, me lo acuerdo perfecto, una mañana de invierno que salí, no podía ni caminar casi, y salir como un viejito caminando a que me dé un poco de sol en la ventana y dije, depende de mí. Ya de afuera me dijeron que no se puede hacer nada, hace 3 meses estoy tirado en la cama y no me pueden dar nada, depende de mí, tenés que estar más positivo, tenés que empezar a conectarte con lo que hacías, correr, trabajar, estudiar. Y lo empecé a hacer de modo intuitivo, con lo que mi madre me había enseñado. Mi madre era psicóloga. De niño me enseñaba técnicas de visualización, era de muy avanzada mi madre siempre en la psicología. Y lo empecé a hacer, y yo se lo atribuyo a eso. Junto. Uno se enferma de lo que quiere y se cura si quiere. ¿Cómo te paras frente a eso? Viste que hay gente que dice, te enfermas de lo que crees. No, yo creo que no es tan así. No, no se puede decirlo así tan tajante. Yo no quería enfermarme, si hoy me preguntas, no me quería enfermar. Hasta me sentía con mi sistema inmunológico alto, contento. Yo creo que hay cosas que en la vida son inevitables, que las tienes que enfrentar de la mejor manera y después cuando miras para atrás, ves cómo se conectan los puntos y ves que fue perfecto. Porque después de recuperarme ahí, se me lesionó la columna, pues estuve 7 meses en cama con poca masa muscular. Entonces se me desviaron mis vértebras dorsales y empezó todo un problema porque me querían operar, no me quiso operar, empecé a buscar lo que llaman medicinas alternativas, que es todo lo que se te ocurre alternativo, shiatsu, acupuntura, digitopuntura, memoria celular, probé de todo, quiroprácticos, osteópatas, y todo eso me fue ayudando y como un conejillo de India fui aprendiendo todo lo que me servía. Y ahí fue cuando conozco a estos médicos que me empiezan a enseñar y con meditación, empiezo a aprender meditación, visualización, me especializo, estudio y 7 años tardé. A mí me decían cuando tenía 21 años, nunca más vas a correr. Ni siquiera los médicos tradicionales me lo decían. Los quiroprácticos, que son mucho más abiertos en Mm. algunas cosas, hasta ellos me decían, tu columna es de un hombre de 65 años. Me la mostraban y me mostraban y tenía 21. Y me decían, no vas a poder correr nunca más. Yo me acuerdo que le decía, ¿puedo nadar? No, nadar tampoco. Yo le decía, pero a una embarazada la dejan nadar, es lo más suave que hay. No, y me explicaban los discos y las vértebras. Y tardé 7 años y se regeneró la columna. Y empecé a correr, empecé a nadar, Estás empecé a corriendo. andar. Sí, Podés esto fue hace correr 25 años y al día de hoy, hace 2 años, corrí mi último triatlón. Corrí un me... triatlón. O sea, cor- no es que corriste solo un cachito. Empezó de a poco. Empecé a correr de a poco, empecé a nadar. Te lo estoy resumiendo, fue muy largo. Los entrenadores se asustaban, me acuerdo no me querían entrenar. Claro. Me decían, tengo miedo que te ahogues y voy a sentirme responsable. Fue todo un tema, una gran maestría para mí de perseverar y perseverar en contra de la corriente. Y empecé a nadar, a correr, a andar en bici. Un día dije, siempre soñé correr un triatlón y me anoté en uno cortito, lo corrí, después otro, después carrera de 10 kilómetros, corrí decenas, media maratones y así fui aumentando las metas y hoy hago deporte, tengo 46 años y nunca se cumplió eso. Aquel... ¿Cómo te parás con tu análisis, con tu forma de trabajar frente a un duelo, frente a la pérdida de alguien que pierde un ser querido o algo muy valioso? Primero con mucha empatía porque yo lo viví. Mi hermano se suicidó, mi hermano que amaba, el más grande, hace 9 años se quitó la vida, así que sé muy bien lo que es. Mi madre partió de manera trágica también. Mi tía, tuve muchas experiencias, un amigo cuando estaba en la universidad, lo atropelló un auto. Entonces tuve muchas experiencias desde joven y eso me llevó a trabajarlo de una manera más espiritual. Y al haberlo vivido, lo puedo transmitir a las personas con esa certeza
de que es muy doloroso, ni hablar con un hijo, ¿no? Es muy doloroso, pero se puede. Se puede dejar de estar triste toda la vida. Hay veces personas que dicen, esto no lo voy a superar nunca. Mm. Y sí después lo hacen. Y me dicen, tenías razón, gracias por seguir insistiendo en que lo haga. Estoy pensando que tu carrera de grado fue la psicología, tu PhD es tu vida. La vida, sí, es cuando uno más aprende en realidad. Porque si estudias y solo es teoría y tienes a alguien que está sufriendo y no viviste sufrimiento, por más actitud y ganas de ayudarlo, no va a ser lo mismo. Entonces hoy entiendo todo ese dolor, me ayudó para hoy entender mucho a las personas y acompañarlas. Te- te- Siento siempre que si sirve para que una persona pueda, este trabajo tiene sentido. Sí. Hablale a una mamá que perdió a su hijo, a un papá que perdió a su amor, el amor de su vida, aquel que atraviesa por este duelo que vos muy bien definiste como yo esto no lo puedo superar. Ujú. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, lleva un proceso, depende de cada persona cuánto tiempo va a ser, pero algo que tenemos que soltar es el por qué. Siempre decimos por qué si era sano, por qué si era joven, por qué si era un niño, y eso no lo vamos a entender, eso es un misterio. Pero cada alma necesita experimentar ciertas cosas. Así como vos experimentaste algunas, yo otras y todo el mundo otras. Algunos despiertan a su parte espiritual con un accidente, otros con una enfermedad, otros con la pérdida de un ser amado, otros con la quiebra de su negocio. Uno toca fondo con experiencias de la vida. El dolor es un cachetazo que te despierta. Pero una vez que pasó, no podemos estar ahí estancados con ese dolor. Me quedo con dos cosas que dijiste. Primero, una muy fuerte. El dolor es un cachetazo que te Te despierta. despierta, pero para que dejes de sufrir. Suena paradójico, pero es, te despierta el dolor y ahí tienes que resignificar y aprender y darle un sentido a tu vida. Si te quedas apegado a ese dolor, no sirvió ese aprendizaje. Y lo otro que dijiste es, no ayuda preguntar por qué a mí. No, eso no, nos pone como en un callejón sin salida. Es normal hacerlo, ¿verdad? Todos los hemos hecho, yo también. Pero en realidad es, ¿para qué me está pasando esto? Pero ¿y Pa- para qué me pasó a mí que perdí a mi hijo? Siempre hay un aprendizaje en eso. Es inevitable, ¿verdad? Ya no puedes volver atrás. Tienes dos caminos. Decir por qué a mí, enojarte con la vida, con Dios, con todos, ni hablar si lo mataron. Y el otro camino es, no tiene vuelta atrás esto. Va a ser un misterio siempre. Pero ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué a mí? Y ahí puedes encontrar la salida. Hace no tanto en otro programa entrevisté a una joven, muy joven, 30, que la diagnosticaron de Parkinson. Mm, Y se me dijo algo que me quedó muy resonando. Me dijo, voy a citarla textualmente, es una mierda, es una montaña de mierda mm, recibir el diagnóstico. Yo sí, tenía dos opciones, o me sumergía en esa mierda o trataba de hacer compost. Y me pareció tal cual, es una buena imagen. una iluminación, ¿no? Ese es el para qué, lo que te dijo. Es, ya está, esto está pasando. O me quedo ahí, me deprimo y mi vida no va a tener más sentido y todo lo voy a ver negro, o lo transformo. ¿Y cómo acompañas a ese paciente o cómo se puede acompañar a esa persona en la búsqueda del para qué y desanclarte del por qué? Primero con empatía, con compasión, compasión bien entendida, que es quiero que dejes de sufrir. Yo sufrí, a veces sigo sufriendo, pero salgo, aprendí a salir. Entonces quiero que dejes de sufrir, sé lo que es, pero se puede. Hay que tener mucho cuidado en poner a la persona que está sufriendo algo en un lugar de víctima, porque solemos caer en esa trampa, todos hemos estado ahí. Entonces es, te entiendo, es muy doloroso, no tiene palabras, viví cosas parecidas o no, me lo puedo imaginar, pero sé que vas a salir, porque yo salí y porque cientos de miles de personas que se cruzaron en mi camino o a veces online, pero me escriben, lo hicieron.
¿por qué vos no vas a poder hacerlo? Pero subrayamos esto, es algo que parece generoso y es todo lo contrario, poner a esa persona en el lugar de la víctima. O sea, si él es una víctima, no lo estoy ayudando. No. Una cosa es ser empático, compasivo y amoroso, y otra cosa es alimentar el victimismo. Eso para mí no ayuda. Alguien que te dice, sí, pobre, no tiene solución lo que te pasó. ¿Cómo te sentís? No, claro. Si alguien te dice, es durísimo, te entiendo, te da un abrazo, puede llorar con vos, se puede conmover, pero te dice, vi miles de personas que salieron, ¿por qué vos no vas a poder? Ese proceso desde la pérdida hasta recuperar suele llamarse duelo. ¿Tiene un periodo? ¿El duelo tiene un periodo? Mira, para la psicología se suele decir 2 años, Mm. pero la realidad es que es muy personal eso. Yo he visto personas que tardaron más y he visto personas que tardaron mucho menos. Yo he vivido duelos duros, como te conté, muy rápido, porque me preparé muchos años antes. Yo me preparé, porque me dedico a esto, porque sabía que algunas cosas podían pasar, como el suicidio de mi hermano. Me preparé. Cuando te apegas, ahí está el sufrimiento. Cuando empiezas a amar sin apego, quiere decir, te amo y disfruto el momento, estés, no estés, te vayas o no te vayas, seas como seas. Cuando empiezas a practicar eso, si pasa algo, sufres menos. Es dificilísimo, Juan, Sí, no es- amar sin apego. sí. Es Profu- nuestra maestría más difícil. pero Es el amor, profundiza un poco más. el amor incondicional, es eso. Incondicional, la palabra lo dice, sin condición. Es te amo aunque la condición cambie. Yo lo vi con mi hermano, esto, te lo comparto. Es, lo amaba, se quitó la vida. Ah, entonces ahora voy a estar triste y deprimido, entonces no lo amo. Me voy a enojar porque lo hizo. Eso no es amor. Esa fue mi gran maestría de amor incondicional. Fue, te amo aunque hayas tomado esa decisión, que a mi ego le duele y toda la familia está destruida. Pero te la respeto. ¿Quién soy yo para decir no lo tendrías que haber hecho? Pero eso incluye todo tipo de desapego. Digo, no vayamos a este drama que me provoca gran admiración de tu parte. ¿Cuánto te tomó el duelo del suicidio de tu hermano? No, eso me preparé mucho, entonces lo sané muy rápido. Fue triste, obviamente, pero no hay que confundir. La tristeza es normal. Vos puedes estar feliz, pero un día estás triste. No dejaste de estar feliz. La felicidad es un estado. La tristeza es una emoción pasajera, que te puede durar un día, 2 días o un año. Si te estancas en la emoción, ahí aparece la depresión, el dolor, el sufrimiento. Uno puede vivir mucho dolor intenso y después salís. Y eso no es sufrimiento, es un dolor inherente a la vida. Pero digo, vuelvo a esto otro, amar desapegadamente. Sí, No sé si existe el adverbio, pero sí, me gusta. sí, sí. Desapegadamente. ¿Incluye todo? Dios. Todo. Lo material, los vínculos. Si vos perdés algo y estás apegado, vas a sufrir más que si lo perdés y no estás apegado. Tengo una pareja que le gusta, le atraen 25 parejas sexuales y yo creo en la monogamia. Me desapego. Bueno, está conmigo. No, eso es diferente, me parece. Ah, No, viste, yo te no, no. veía. No, no, porque ahí uno es libre para decir perfecto. Yo no elijo eso. Yo elijo ser fiel. Me gusta que seas fiel. Uno puede amar a todo el mundo, pero tampoco, no sé, eso es muy particular. Mm, Entramos ya en un terreno, te voy a pelear el amor incondicional. sí. Yo siempre digo que no hay amor incondicional, ni siquiera por un hijo. Porque si un hijo me propone dañarse, yo le pongo condiciones y no lo acompaño. Ah, totalmente, pero eso es un límite sano, porque está bajo tu control. Pero si tu hijo tiene 48 años, ya no lo puedes controlar. No, control no, pero si me propone, pongo un ejemplo extremo casi de cine, padece una adicción y me pide como modo de ser feliz o de estar placentero por un tiempo, dinero para comprar cocaína, yo no lo acompaño, es No, una condición. totalmente de acuerdo.
pero es una condición de poner un límite, pero no lo dejaste de amar. No, no, Por eso, claro. de hecho el límite es una demostración de amor. ¿Qué abordaje tenés con las adicciones justamente? Yo no me especializo en eso, sí he trabajado en complemento con otros profesionales cuando atendía pacientes y ahora que son cursos y vienen personas a veces que me consultan o lo cuentan, les digo que necesitan una terapia específica porque necesitan mucha contención, una adicción, pero las terapias, estas técnicas, son muy útiles para los momentos de ansiedad por consumir la Mm, sustancia cualquiera sea. ¿Por qué? Porque cuando hay ansiedad, el cerebro está ahí, el sistema nervioso, el sistema simpático está muy activo. Cuando aplican estas técnicas, se activa el parasimpático y se calma la persona. Entonces, si lo hace antes de querer consumir, junto con una terapia adecuada, da muy buenos resultados. He visto gente que salió de adicciones muy duras haciendo estas técnicas en conjunto de terapia. ¿La pandemia trajo nuevos trastornos de ansiedad? Yo creo que los aumentó. No sé si nuevos, pero bueno, lo que vi nuevo es suicidio infantil. Yo nunca había visto, o preadolescente, nunca había visto suicidio de 11, 12 años. Y después de la pandemia escuché y me contaron y vi de cerca varios casos. Eso te podría decir que es nuevo para mí, en mi humilde trayectoria, no había visto suicidio infantil. ¿Y lo atribuís a? Y bueno, sí, el encierro, la violencia doméstica, todo lo que se vivió que fue muy duro, eh, fueron los causantes. Los otros días la Universidad de Buenos Aires, creo que era, mostró un informe de alumnos que van hasta los 24 años de la dificultad de vincularse cara a cara. La pandemia Ah, exacerbó sí, el uso de la comunicación sí, virtual. exacto. ¿Y qué se hace? Digamos, qué te pasa? Llega un paciente que te dice, no puedo abordar Sí, a una mujer sí. Es porque todo no un sé. tema, es la fobia social que existe hace mucho y eso fue una de las cosas que se incrementó mucho, la fobia social de los jóvenes y adolescentes. Por lo que sí, están metidos tuvieron mucho tiempo ahí y cuando volvió a abrir al mundo, muchos no podían volver a vivir eso, era como posguerra, Claro. haber estado encerrado con dolor, dolor, dolor en todo el planeta y de repente no saber cómo volver a vincularse. Hay que acompañarlos con amor, con paciencia, a explicarles, darles información de lo que le hace eso, de lo que le está pasando, que se sienta comprendido. Es normal si estuviste encerrado con miedo y encima tal vez tu papá tomaba alcohol y te pegaba y en tu familia había mucho estrés y encima perdieron el trabajo. Hay que validarles ese miedo que tienen terror a volver al mundo y a vincularse. De este rato de charla, cada vez que hablas de una terapia, de una técnica, antepones empatía, amor. Cualquier técnica que sea supone esto, ¿no? Eso lo aprendí de mi madre. Mi madre siempre me decía, ella me enseñó a hacer retiros, me enseñó muchas técnicas, hacía terapia familiar, me dejaba participar de sus sesiones de familia cuando yo era estudiante avanzado de psicología como coterapeuta. Y ella siempre me decía, el amor es clave en la sanación terapeuta, vínculo terapeuta-paciente. Mm. Clave en los grupos, uno a uno. El amor es una energía invisible, el amor que sientes para que alguien se termine de sanar su corazón, es clave. ¿Cuánto el Oriente nos da herramientas para este tipo de terapias? Mucho, a mí me dio mucho y estoy muy agradecido, a pesar de que estudié aquí, en Argentina, Occidente, técnicas científicas, también incursionar en la meditación, practiqué budismo, taoísmo, eso me complementó mucho. Para los que somos ansiosos, el vértigo de la meditación, Sí, digo, vos sí que cualquiera puede meditar. sí, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Si tenés una base ansiosa, te va a ser más difícil. Digamos, una técnica básica de meditación sencilla como para empezar. Sí, Las más básicas son prestar atención a tu y dale con la respiración. Y sí, respiración, y dale con la y respiración. perdón, pero eso No, sí. Es cerrar los ojos y prestar atención a lo que respiras.
Esa es como las más básicas. Después tenés repetir frases. A mí la que me gusta es hacete amigo de tu mente. Calmarla, y más si venís con ansiedad, es muy difícil. En cambio decís, no la voy a poder calmar. Pero sí voy a decirle dónde quiero que esté mi atención, no donde ella quiere. A mí no me escucha mi mente, te digo. O No, sea, sí, sí, es práctica, es como ir al gimnasio. Al principio no ves el resultado y si abandonás por no ver resultado al mes, te perdiste un montón de beneficios, tenés que sostener. Y de repente al tercer mes ves los resultados, es igual. Entonces, alguien que tuvo ansiedad, vamos a decirlo en el pasado, mm, entrenarla es dónde quiero que esté. Primero te calmás con unas respiraciones y después te visualizás cómo querés estar. Y ahí le diste una dirección, imágenes positivas, cómo quiero estar en el trabajo, con pareja, en mi situación económica, no sé, tus sueños y anhelos. Y ahí la tenés en foco donde vos querés. Y se va, a veces se va, la regresás. Eso es lo que se entrena. Nuestra atención dura de 7 a 10 segundos, no es nada. Cada 7 o 10 segundos máximo, nuestra atención se va para cualquier lado. Si no te distrae algo de afuera, te distrae tu propia mente. Es muy poco. yo, aparte de ansioso, soy escéptico y un poco descreo de los que dicen si lo arrojas al universo, eso puede concretarse. ¿Eso es o es una zaraza? Yo, yo no creo en Ah, eso. bueno, me quedo más tranquilo. No, yo Porque si digo, creo. yo arrojo cantidad de No, cosas, no estaría no, pasando. yo Si no me levanto a la mañana a laburar, no pasa. no, lo enseño exacto, lo enseño más completo. Es visualizo lo que quiero y accionás, que Claro, es me levanto a laburar todos los días. Es ¿qué quiero? Listas. Aunque te parezca algo simple, hay experimentos en Harvard y otras universidades prestigiosas que demostraron que la persona que hace listas es más efectiva y cumple más los objetivos que el que no hace listas. Tan fácil como escribir algo. Lo que querés, lo visualizás y todos los días accionás en esa dirección. No te quedas con los brazos cruzados. sí, Lo que pasa es que decide tal cosa y espero que sí, es lo que vos milagrosamente decís aparezca. de lo arrojo al universo y que si tiene que ser que sea. No, espera, ¿y vos qué vas a poner de tu parte? Tenés que moverte, tenés que trabajar, tenés que llamar a alguien que te pueda asesorar para llegar a tu objetivo, tenés que aprender, tenés que estudiar, tenés que hablar, tenés que vincularte. Lo que pasa es que sí, se distorsiona mucho esto de la visualización. Sí, o con Lo ens- grandes frases como si sucede conviene. claro, y eso es más conformista, es, ah, bueno, sucedió con lo Me que me convino, conviene. claro. No, podrías haber hecho X cantidad de cosas si eso no pasaba. Juan, ¿quién sos? Me considero un humilde mensajero que le recuerda a las personas el poder que tienen dentro. El mensaje es de quién a quién. ¿Quieres que te responda lo que siento de verdad? De los grandes maestros, que no les llevo ni a los tobillos, ¿verdad? No me refiero a eso, es un mensaje de grandes a través de mí como puedo, de manera fácil y digerida. ¿Y quiénes son tus grandes maestros? Jesús, entre otros. El Jesús No del... soy religioso, ¿eh? Perdón, No soy religioso. pero digo, ¿y cuál es tu Jesús entonces? Digo, el Jesús que nosotros Hay tenemos, Jesús que es para todos, el amoroso, el compasivo, el pacífico. Para mí no pertenece a ninguna religión. Muchas religiones lo tomaron como el líder y el representante, pero también puedes tener a un maestro así sin practicar un dogma, solo su ejemplo amoroso. ¿y Esa es mi cuál, religión. y cuál es el sentido de la vida? Amar y ser felices. Y dar. Creo que cuando das, alcanzas el estado más pleno de felicidad. De sentirte útil, de sentirte que pudiste darle una mano a alguien, lo que sea, ¿eh? Un abrazo que le cambie el día, una palabra cariñosa que le cambie el día o lo que sea. Siempre cito con el dar a Sandra Mianovich, que aparte de ser su fan, ella donó un riñón y ella dice que cuando das, recibís mucho más Ajá. de lo que diste. Sí, yo creo en eso 100%. ¿Y qué fue lo más difícil que te tocó dar?
No sé, me encanta dar. No lo recuerdo como que alguna vez fue difícil hacerlo. Creo que es fácil. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Lo mismo que ahora. Ojalá que pueda dar más todavía. Lo mismo. No cambiaría nada. ¿A qué se parece? ¿Cuántos años tiene tu hijo? 13. Estamos ahí arrancando. Sí. Pero ¿qué pasa cuando te reconoce, cuando te da un abrazo o papá te amo? Es lo más lindo, el estado más lindo que puedo vivir. Sí, son grandes maestros, los hijos. ¿Y cómo haces para que tu profesión no le gane a tu instinto de padre, o tus ganas de ser padre como querés, y no chequear que estés haciendo lo que haces con tus pacientes? Si me equivoco, Sí, nada, qué sé yo, decir, meter la pata. O sea, sí, siempre. Es imposible no hacerlo. Y le pido perdón. Es perdón. Estoy aprendiendo. está muy bien. Bueno, tengo que hacer algo que es muy vertiginoso, que es hacer esto para que se termine. La arena es como empujar el tiempo, es un poco omnipotente el empujar el tiempo. Pero me queda un ratito más, ¿me aguantás? Sí, claro. ¿Dónde te lee, dónde te encuentra? ¿Hay algún sitio web? Dame todas tus coordenadas para la gente que quiera verte. Donde más estoy es Instagram, Juan Lucas Martín Oficial, y en mi web, que hay toda una plataforma, juanlucasmartin.com, donde hay herramientas gratis para todas las personas que quieran empezar a conocer las técnicas. ¿Cómo venciste el temor a estar frente a la gente viva en un teatro que te mira y que espera algo de vos? Con práctica y sacando el miedo al que dirán. A mí me da vergüenza hablar en público. Yo estoy acostumbrado a estar uno a uno en mi consultorio, tranquilo, en confort. Y cuando empecé a sentir este llamado en mi corazón de enseñar a más personas para compartir lo que a mí me había hecho de bien, me costó muchísimo. Práctica, práctica, práctica y el miedo a la mirada del otro. Y ahí se despejó y hoy amo hacerlo. Tengo una fobia, puedo curarla, sanarla. ¿Qué verbo tengo que usar? Sí, está perfecto. Curar, sanar, Curar. Tengo una crisis de pánico también. sí, Tengo culpa también. también. Hay que pelearle a la culpa, ¿no? Lleva un tiempo, pero se puede. Bueno, yo termino siempre el programa con un cuestionario que robé Ok. a un gran entrevistador del Actor Studio, que era James Lipton, que a su vez se lo robó a un francés que se llama Bernard Pivot, que a su vez se lo robó a Proust, así que creo que ya está prescripto, Es de todos. ya está ahí. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gracias. ¿Cuál es tu palabra menos querida? No vas a poder. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? Qué difícil. Muchos se me vienen a la mente. El silencio. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta? Un grito de dolor. ¿Cuál es tu insulto favorito? No sé, no me gusta insultar, No te gusta insultar. pero carajo. ¿Insultás en castellano o en inglés? No, en castellano. Si Dios existe, ¿Dios existe? Sí. Pero no tal vez el Dios que nos hicieron creer las religiones. El Dios como una energía amorosa, fuente inagotable, que es la fuente de todo. Bueno, déjame jugar al catecismo de los chicos. Sí. Llegás y está Dios en las puertas del cielo. ¿Qué te imaginas que te va a decir? Me gustaría que diga, lo hiciste bastante bien. Nos morimos y ¿qué pasa? Tal vez volvemos a mejorar. O tal vez no volvemos más porque lo hicimos bien. Me gustó conocerte. A mí también. Gracias por venir. Gracias, Luis.